Comenzamos hablando de la oración. La oración es básica para la vida del Hijo del Hombre de Dios. La definición más básica de la oración es hablar con Dios, es tener comunicación con el Señor. Señor, Dios tenía comunicación con Adán, con Eva, a causa del pecado se apartaron, se escondieron. Y el plan de Dios es que nos limpiemos del pecado, nos acerquemos al trono de la gracia como entendemos y tengamos comunión con el Padre. Podamos tener comunión con el Señor, podamos hablar. Amén. Podamos tener esa comunión que es tan necesaria para nuestra vida. Y la definición más básica de la oración es hablar con Dios. Muchos pensamos que la oración es hablar, hablar y hablar. Pero es una comunicación, es hablar y también escuchar. Yo antes orando sobre esto decía, oramos, al Padre le gusta que oremos, que nos acerquemos a Él. Yo creo que es uno de las acciones más agradables, creo que para Dios, para el Señor, que sus hijos hablen con el Padre, se acerquen. Después vamos a hablar de qué oración podemos hacer. Pero yo entendía de que la oración, sobre todo, tenemos de entender que es una comunicación con Dios. Tenemos que escuchar a Dios. Muchas de las veces no escuchamos al Señor. ¿Cómo escuchamos a Dios? Pues uno de los instrumentos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, la que nos habla, la que nos enseña. Es genérica, pero también es personal, individual sobre cada uno. Pero la comunicación personal íntima es la oración, ¿no? Y la oración tiene que ser un diálogo con el Señor, tiene que ser un diálogo con el Padre. Hablar, pero también saber escuchar. La oración no es solamente hablar. La oración es también tener ese tiempo, como dice la palabra, aquellos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, es escuchar, ¿no?, al Señor, tener el tiempo necesario para poder escuchar a Dios. En latín significa hablar, pedir, rogar, significa en latín. Y en hebreo estaba antes buscando qué significa la palabra oración en hebreo y sacaba de un término que se llama, que viene de raíz, y de raíz también viene de juzgar. Y yo decía, ¿por qué juzgar? Y bueno, y decía que un poco habla no de juicio, pero sí el juzgar, ¿no? Cuando vamos a orar, aclaramos nuestra vida, aclaramos nuestra dirección, Dios nos habla, el Señor conoce nuestras intenciones, nosotros nos vamos a Él en una petición, en un rogativo, y el Señor pues hay un juicio. Pues sí, no, está bien, no está bien, derecha, izquierda, amén. Y salimos renovados, salimos fortalecidos y entendiendo realmente la dirección de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, la definición más básica de la oración es hablar con Dios. La forma de poder hablar con Dios es comunicarse con el Señor. La oración no es una meditación, una reflexión pasiva, es dirigirse directamente a Dios, sencillamente yo ponía como dos amigos conversan o dialogan. Amén. La palabra de Dios se medita, se reflexiona, se estudia, se conoce, se adentra. La oración es algo personal, es algo íntimo, es algo que brota en un momento, es algo que sucede y es único. Una conversación, una instrucción, una oración. Es necesario orar en todo momento, en momentos que necesitamos dirección para nuestra vida. Y no es solamente, como ponía aquí, que lo buscaban, no es una reflexión pasiva, no es una meditación, ¿no? De, bueno, voy a meditar, voy a orar y voy a meditar. No, voy a orar y voy a escuchar a Dios. Voy a escuchar el mensaje del Señor. Moisés oraba al Padre y Moisés oraba delante de Dios en la necesidad que tenía y bueno, es algo que también vamos a compartir, ¿no? Y su tiempo era largo porque él no acababa hasta que no venía la reflexión, la palabra del Señor, la voz de Dios, que le guiaba, que le dirigía, que le comunicaba. Amén. Yo decía que sencillamente como dos amigos o como un hijo con un padre que conversan, que dialogan, que tienen esa facilidad, ¿no?, esa comunión. Es la comunicación del alma humana con el Señor, con el Señor que creó el alma, pone aquí, ¿no? Es la comunicación del alma humana con el Señor
que creó el alma, es la comunicación de nuestra alma, de nuestro interior, nuestra comunicación interior. A veces sin levantar nuestra oración, porque hay distintas formas de orar, pero la oración íntima a veces no es necesario ni mover nuestros labios. El Espíritu Santo intercede por nosotros y conoce, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida por completo, conoce nuestras intenciones. A Dios le agrada que nosotros vayamos y le mostremos, ¿no?, nuestra verdad, ¿no? No es así, nuestra sinceridad, pero Dios conoce, ¿no? Por lo tanto, es una comunicación del alma humana, ¿no?, del interior, de lo que reside el corazón, de donde residen todos los pensamientos y todas las intenciones. Amén. La oración es la forma principal que tiene el creyente para comunicar sus emociones y sus deseos con Dios y tener comunión con Él. Ponía que también está la lectura, pero es la forma principal que tiene el creyente para comunicar sus emociones y sus deseos con Dios y tener comunión con el Señor, ¿no? La oración puede ser audible, silenciosa, privada o pública, formal o informal. Y es importante, ¿no?, entenderlo, ¿no?, las distintas formas de oración, de comunicación con el Señor, ¿no? La oración puede ser audible o silenciosa, como estoy diciendo. Puede ser audible, puede ser en voz alta. Aquel que confiesa delante de los hombres. Confesar es testificar, es evangelizar, es predicar. A lo mejor, quizás no es orar. Podemos orar en voz alta, pues edificando a los hermanos que están cerca, instruyendo a los hermanos que están cerca, pues como hemos hecho ahora, ¿no? Y puede ser silenciosa, aquella que entramos dentro de nuestra habitación, y para mí es quizás de lo más importante, y creo que es la más importante que debe que tener un siervo de Dios, ¿no?, que es la oración íntima con el Señor. Amén. Es muy distinto la oración audible, a levantar la oración, a la oración silenciosa, la oración que es necesaria en nuestra vida, que es vital para nosotros. Aprender a saber orar en la intimidad al Padre es una necesidad que necesita nuestra vida. Si no tenemos esa comunión con el Señor, no tenemos dirección, no tenemos luz, no tenemos contestación a tantas cosas de nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, la oración puede ser audible o silenciosa, privada o pública, igualmente, ¿no? Quizás audible también, en voz alta podemos estar en nuestra habitación, ¿no? Pero privada o pública también, quizás sea lo mismo, ¿no? La pública que hacemos delante del público, de la gente, de la iglesia. Pero a Dios le agrada, ¿no?, también que hagamos oraciones privadas, ¿no?, importantísimas en nuestra vida. También ponía formal o informal. Y yo decía, ¿por qué informal? Porque a veces informal es, bueno, yo ponía enfadada, quejosa. A veces nuestra oración informal es espontánea. No hay que prepararla, sino es una oración que tiene que ser espontánea, rápida, porque es necesaria. Yo estoy en situaciones donde ha tenido que brotar la oración, petición, que la pide mi alma, pero también la pide mi boca, ¿no? La pide mi vida, mi cuerpo, mi ser, y es informal, es a veces, como he puesto, enfadada, quejosa o alegre, también debe de ser. Por lo tanto, es muy importante la oración. Yo tenía puesto aquí antes, ¿no?, de que la oración es la comunicación, pero también es un utensilio, es un arma poderosa también. El poder de la oración, ¿no? El poder de la oración que muchas de las veces el pueblo o el hombre no lo utilizamos, ¿no?, como la fuerza con que hay que utilizarla, con la autoridad que tiene para utilizar. La oración tiene poder, la oración lo puede todo. La oración puede hacer maravillas. Y se me venía a la mente, ¿no?, un versículo donde el otro día lo compartí, ¿no?, aquel niño o ese joven que el padre lo trae delante de Jesús y habla de la fe, de la incredulidad. Pero los discípulos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos curarlo? ¿Por qué no lo pudimos sanar? Y dijo, hay géneros que no se pueden quitar con nada, solamente con oración y ayuno. Amén. Y tanto la oración como el ayuno, que a lo mejor algún día también podemos hablar, pero son fundamentales en nuestra vida y no se utilizan. Yo no sé si habéis utilizado el ayuno ya en el discipulado, habéis hecho algún día de ayuno. ¿Habéis hecho? Algunos sí la han hecho, pero se podría convocar ayuno. Y sería bueno que empezáramos a aprender del poder que tiene el ayuno, de la autoridad que tiene el ayuno. Tiene una autoridad tremenda. Es un alma poderosa. Y lo utilizamos poco.
Y seamos sinceros, a veces nos cuesta hacerlo porque la carne pues es débil. Iba a decir fuerte, no, es débil. Y a veces nos puede. Pero tenemos que ejercitarla. Y muchos no la han ejercitado. Y tampoco ejercitan la oración. La oración es un ayuno también. Porque cuando estás orando, estás dedicado solamente a tu encuentro, a tu comunión, a tu relación con el Señor. Amén. Ora y elabora. El otro día le compartía mucho a los hermanos, decía, no, es que dos cosas no se pueden hacer. Decía, sí, elaborar, como dicen, trabajar y orar. Sí, pero la oración tiene que ser muy personal. Y la oración a veces hay que detenerse y tener un buen tiempo hasta que la oración sea eficaz. Porque esas acciones tienen que ser eficaces. Y a veces la oración es como el ayuno, pero estamos centrados hoy en la oración. A veces la oración no le damos el impulso que tenemos que darle, no lo utilizamos de la manera que la tenemos que utilizar para que sea efectiva en nuestras vidas. Amén. Y a veces utilizamos pues un hábito, una norma, un hábito que aprendemos, que hemos levantado oración y que muchos hemos aprendido, unos parámetros de saber levantar nuestra oración, de orar, de romper cadenas, de romper la voz y orar a Dios, y a Dios le agrada. Pero podemos equivocarnos. El Hijo de Dios tiene que tener relaciones personales todos los días con el Señor. Oración personal con Dios. Amén. ¿Cuál es tu comunión con Dios? ¿Qué relación tienes con el Señor? ¿Qué oración tienes? ¿Qué tiempo le dedicas a orar? ¿10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 20 minutos, 1 hora? Yo me acuerdo cuando vine aquí a la H hace bastantes años. Y ya muy poco tiempo en el ministerio. Y Miguel me llamó, y venía yo de otras comunidades, y me llamó, conocía mi testimonio y tal, y bueno, me echaron el manto y me dijeron de venir a llevar este lugar hace ya más de 20 años, sí. Y bueno, lo primero que le dije al pastor, le dije, ¿qué consejo me das? Para cuando llegue allí, ¿qué consejo me das? ¿Qué herramienta me dices? Pues cuando llegues allí, ponte de rodillas en tu habitación y ora. La primera vez que me puse de rodillas. Y cuando me puse de rodillas y me puse a orar, el Señor obró. El Señor me respaldó, me ungió, me visitó, me bendijo. Amén. Y tenemos que ponernos de rodillas orando al Padre como Jesús hacía en el Getsemaní. Jesús oraba largas horas en el Getsemaní, en los tiempos difíciles y en todos los tiempos. Él tenía comunión con el Padre. El Padre y él eran uno, pero aún así, él era carne y se debilitaba, ¿no? Con la última noche que fue apresado, donde él titubeó, ¿no? Y le dijo, Señor, si es de ti que pase esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Pero oró y oraba en una vigilia, 2 vigilias. Y llegaba a sus discípulos, los discípulos no oraban, estaban durmiendo. Amén. Y yo creo que el discípulo tiene que tener la oración como algo principal en su vida. Más que yo trabajo para Dios, yo sirvo a Dios, yo hago esto, sí, muy bien. Pero todo eso tiene que estar fundamentado, respaldado por la oración, por tu comunión con el Señor. Porque si no tienes comunión con Dios, pues te vas a alejar realmente de la verdadera visión. Amén. Y me acuerdo cuando estaba aquí en esos primeros días que llegué y me puse de rodillas a orar, entré en una habitación que después estuve un buen tiempo durmiendo en esa habitación, y había una persona que venía a llevar otro ministerio, también llevaba poco tiempo aquí, y me enseñó un hábito, o aprendí un hábito de él, y era que oraba mucho, bastante. Se pegaba horas orando. Yo cuando entraba a la habitación siempre lo veía de rodillas sobre la cama, y yo al principio dije, este hombre le pasa algo. Hasta le toqué un poco, digo, se me ha quedado dormido. Estaba orando. Y estuve oraba durante horas. Yo me acuerdo de que se pegaba 1 hora, 2 horas el hombre orando. Y era un hombre espiritual. Era un hombre que cuando hablaba, instruía. Cuando hablaba, te enseñaba. Cuando estaba cerca de ti, tú sentías que estaba lleno del Señor, estaba ungido. Amén. Estaba muy cerca del Señor. Y yo creo que eso falta, ¿no? Que aprendamos, ¿no? Esos hábitos y también esas acciones que son importantísimas en nuestra vida. Orar.
A veces oramos entre dos, no, vamos a orar juntos, y es bueno que oremos, pero es bueno que, como dice la palabra, que entres en tu habitación, que te encierres en ella y que ores. Pero no que ores 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos. ¿Cuál ha sido tu oración más larga? Pues a lo mejor hace unos años tuve una experiencia con los responsables de las zonas. Las cosas iban, bueno, teníamos luchas, como hoy me decía un hermano, ¿y cuándo no hay luchas? Siempre hay luchas. Y el Señor nos habló, y les habló a los hermanos, digo, vamos a comprometernos en estar una semana orando todos los días, mínimo 25 minutos, 30 minutos, mínimo, solos, aparte, en tu habitación, en tu intimidad, no mínimo de 30 minutos. Vamos a ejercitarlo. Hermano, fue una bendición. La verdad que fue un respaldo, fue una llenura, fue un renuevo. El tiempo es importante de la oración. El dedicarle a que Dios te instruya, que Dios te hable. Deja que Dios hable. Dios te conoce. Hace un tiempo estaba yo con un hermano en un lugar, en un sitio muy complicado. Estuvimos en un sitio muy complicado. Y al final le tuve que decir, hermano, vamos a callarnos un rato. Señor sabe tus entradas, tus salidas. Señor conoce todo. Incluso lo que tú no conoces de tu vida, Él sí lo conoce. Por lo tanto, es bueno que le expresemos, pero ahora vamos a dejar que el Señor nos ministre. Y la oración es eso, es dejar el tiempo donde entres al lugar santo, Él entres al lugar santísimo, pases por el atrio, te laves, te purifiques, ya sabéis, ¿no? Espiritualmente hablamos, hasta que entremos en el aposento de la presencia de Dios, aptos, idóneos, preparados, y ahí que se derrame la palabra de Dios en nuestra vida y que Dios te hable. Y a lo mejor quizás no ha pasado todavía en muchas vidas. O llevamos tiempo sin que suceda eso. No, si yo oro todos los días, pero hacemos la oración rutinaria, ¿sí o no? La oración rápida, la oración del discipulado, la oración de esto, que sí, que yo veo que hay oraciones y escucho aquí, que he visto que el Señor se derrama, pero el tiempo necesario. Ponte ese tiempo en tu vida, decir, mira, todos los días voy a estar mínimo 30 minutos, 40 minutos orando al Señor. Jolín, pero si es que no me da para orar, muchos dicen. No, tú déjate escuchar, déjate que Dios hable a tu vida. Amén. Dice, oramos para hacer peticiones, mayormente, ¿no? Buscamos orientación, pedimos sabiduría, pero sobre todo, la oración a veces es petición, ¿no? Y yo quería compartir sobre 5 partes, ¿no? Que para mí se compone la oración, pero bueno, luego las vamos a decir, ¿no? Dice, a Dios le agrada que sus hijos le oren, dicen, entren en comunión con el Padre, como hemos dicho. Dice, esa amistad con Dios. No es un monólogo de pedir, sino es una conversación entre dos, entre Dios y nosotros, amén. No es un monólogo, tengámoslo claro, ¿vale? La oración no es un monólogo. Monólogo es uno solamente hablar, es un diálogo, es una comunicación entre dos. Y lo importante no es tu expresión, sino lo importante es la comunicación de Él, del Padre, amén. Y Dios habla, dice la palabra de Dios, Dios da una voz audible, pero es una voz espiritual. Como he dicho antes, no podemos orar en la carne, en lo natural, en el enfado. Sí, es verdad que a veces entramos en ese lugar que no vamos a llegar hasta el lugar santísimo, el lugar santísimo, sino vamos entrando. Y la oración es un tiempo de ir limpiándose, de ir quitándose el enojo, el enfado o lo que sea, hasta llegar al punto donde llegamos a la presencia de Dios y Dios nos habla, ¿no? Por lo tanto, no es un monólogo. El monólogo comienza con nosotros, pero tiene que acabar en el diálogo del Señor, en la expresión de Dios a tu vida, que Dios te hable. Y mejor es un día solamente en la casa de Dios. Quiere decir que mejor es un toque de Dios en ti, una palabra de Dios. Algo que te trae todo el día o durante semanas o durante meses, te trae en incertidumbre, te trae nervioso, no sabes qué hacer. Y Dios te habla y te da paz. Y es necesario para nuestra vida, ¿sí? Como decía Jesús, no dejaba de orar en el Getsemaní largas horas. Qué bueno que maduremos de tal manera. Y si tú ves a los hermanos mayores maduros en el Señor, son hombres de oración. Amén. Son hombres que oran mucho, interceden mucho. Es tan importante que haya gente que ore. Y la maduración espiritual en nuestra vida es poder llegar a entender que
Es más importante estar cerca de Dios, escuchar la voz de Dios, ser más María que Marta. Y somos muy Marta. Y a veces el ministerio de remar está lleno de muchas Martas. Amén. Trabajadores, luchadores, está. Y es verdad. Y le damos las gracias a Dios a veces de esta manera. Pero tenemos que madurar más. Tenemos que empezar a madurar nuestro interior y darnos cuenta de que es más necesario tener tiempo con el Señor. Y ese tiempo con el Señor es oración, lectura. Tiempo para poder dedicarle. Y ponía que Jesús oraba largas horas. Y yo decía, quizás no hemos tenido esos tiempos de oración y sería bueno que empezáramos ya y en el discipulado empezaréis ya a poneros esos proyectos de decir, bueno, vamos a ayunar este día, vamos a orar, vamos a estar en oración, vamos a dar una cadena de oración entre nosotros, vamos a montar un ministerio del centinela, por ejemplo. Pues qué decirte, yo me acuerdo de una iglesia que yo visitaba en Fuerteventura donde había un centinela que estaba orando 24 horas al día. Bueno, había un lugar donde se oraba 24 horas al día. Estaba media hora una persona, después 1 hora otro día estaba 2 horas otro 3 horas, y estaban 24 horas orando. Y yo creo que en estos tiempos tenemos que orar mucho. Amén. Porque la oración tiene poder. La oración tiene el poder de poder hacer las cosas imposibles. Amén. Y tenemos que ponérselas al Señor. Por lo tanto, os digo proyectos para hacer, que pongáis, que tengáis tiempo de oración, de venir a este lugar, que bueno, no es un lugar especial porque puede estar solo, podéis estar aquí tranquilos, podéis estar 2 personas, uno aquí, otro en otro lado, y orar. Leer, pero después ponerse a orar y escuchar al Señor y que Dios hable. Y después cuando Dios habla podemos ministrar, podemos mostrar al pueblo, a los hermanos, lo que Dios nos ha hablado. ¿Sí? Bueno, en el Génesis 5:22 tengo varios versículos. A mí Enoch es uno de los primeros personajes de la Biblia y es un personaje que hasta en el Nuevo Testamento nos habla la palabra de Dios de él. Pero dice, y caminó Enoch con Dios en el Génesis 5:22. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Amén. Caminó pues Enoch con Dios. Caminaba en el orden de Dios, caminaba en el camino, ¿no? Caminaba con Dios. La gente veían que Dios estaba con él. Y ¿cuándo ve la gente que Dios va con nosotros? Pues bueno, cuando ponemos las cosas por práctica, cuando andamos en ese orden, cuando viene esa unción sobre nuestra vida. El que habla de Enoch caminó, veía que Enoch era amigo. Dice que 2 no andan juntos si uno no quiere. Amén. Tenemos que tener comunión con nuestro amigo, con el Señor. Podemos tener comunión con muchos hermanos, con tal. A veces, cuando tenemos tiempo, nos juntamos con quien sea para hablar de cosas. Pero nuestro mejor amigo es Jesucristo. Amén. Amén. Y a veces no tenemos tiempo durante el día de tener esa comunión con nuestro mejor amigo. De acabar el trabajo y decir, voy a charlar con el que amo, con el que me ama. ¿Sí? Bueno, voy a charlar con el del fútbol, voy a charlar con mi paisano. Qué bueno Enoch. Enoch dice la palabra de Dios que caminó pues Enoch con Dios, ¿no? La gente veía y el pueblo veía que Enoch era un hombre temeroso de Dios, caminaba con Dios. Como aquel que ve en el camino, ¿no? A lo lejos, en un campo, ve caminando a 2 juntos, andando hacia la misma dirección, ¿no? Y van instruyendo. Como el padre va con el hijo, ¿no? Por el camino y va hablándole, instruyéndole, aconsejándole, amándole, animándole. Yo qué sé, qué cosas necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Pero si no te acercas a Él y Dios te da lo que necesita tu vida, tu alma, como hemos dicho, pues seguimos igual erosionados. Es bueno caminar con el Señor. Y que en ese camino, que sea largo, pues que Dios ministre y Dios te dé lo que necesita tu vida. Amén. Y muchas veces vienen hermanos, pues no lo sé, muchas veces en la iglesia veo familias que vienen, pastor, quiero que ores por mí. Y yo le digo, bien, yo puedo orar por ti, pero ¿qué quieres que oremos? Y pues bueno, por esto, y a veces hasta titubean en qué orar, saben que necesitan orar.
Es bueno que oren los hermanos mayores, pero preséntate delante de Dios, ¿no? Y Dios conoce tu vida y Él sabe que en el momento que mostrarte, que enseñarte, que ánimo, que darte gozo, darte alegría o exhortación, corregirte. Yo muchas veces el Espíritu Santo ha contristado mi vida y me he dado cuenta de que he hecho algo mal, he contestado a una persona mal, he hecho algo mal. Me he tenido que orar, me he tenido que poner delante de Dios. Y Dios me ha corregido como el buen padre, ¿no? Y al final la palabra de Dios te habla y te dice, ve y pídele perdón. Pero primero me pongo a cuentas con Dios, porque primero peco contra Dios y luego peco contra el hombre. Amén. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Dios se lleva a sus amigos, a sus conocidos, a sus amados, a los que tienen intimidad con Él, a los que buscan solamente tener la relación personal con Dios. La oración es personal, no hay una regla clara, solo tenemos el Padre Nuestro, ¿no? Que está en Mateo 6, en Mateo, a ver, el versículo no lo tengo, pero Mateo 6... Seis, 5, ¿no? 6:9, que es el Padre Nuestro que todos conocemos y que a veces desde pequeños nos han enseñado, ¿no es así? Dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es una regla, ¿no? Es un Padre Nuestro que, bueno, es una enseñanza que podemos tenerla, pero yo tenía puestos aquí, yo tenía 5 partes, no tenía compuesta la oración, ¿no? Y para mí son, o las que yo entendía, ¿no? Es adoración, confesión, petición, intercesión y acción de gracia, ¿no? Esas 5 partes que para mí componen la estructura, ¿no? De la oración que debemos de hacer, nuestra primera, principal, donde después tenemos que dejar que Dios hable, no que Dios ministre. Gracias, es muy fría. Esas 5 partes que vuelvo a decir, adoración, confesión, petición, intercesión y acción de gracias. Pongo la primera, la adoración, ¿no? Porque yo creo que adorar a Dios es mostrar nuestro amor, ¿no? Es reconocerlo en nuestras vidas, es darle realmente el reconocimiento que se merece, ¿no? Esa honra que hay que dar a Dios. Adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Adorar a Dios es brindarle nuestro amor, nuestro servicio, nuestra devoción, nuestra reverencia, postrarnos delante de Dios y darle la honra. Ponerse de rodillas es honrar a alguien, ¿no? ¿No es así? Ponerte de rodillas es reconocer realmente tu humildad y reconocer también, pues bueno, la majestuosidad, ¿no? Nosotros se ponen de rodillas delante de los reyes, otros se inclinan delante de gente. Nosotros debemos de adorar a Dios. Y nuestra oración tiene que, comenzar. Pues sí, tiene que empezar también con acción de gracias, que le he puesto lo último. Pero adoración también es acción de gracias. Entrar por las puertas con acción de gracias. Pero la adoración yo creo que es vital, ¿no? Señor, tú eres grande, Señor. Tú eres el Señor de señores. Señor, tú eres el único que ha podido rescatarme del lugar donde estaba metido. Señor, tú eres excelso, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Amén. Y es bueno, principalmente, que nuestra oración confiese con adorar a Dios, ¿no? Con reconocer a Dios en nuestras vidas, con darle la honra que se merece. Amén. Como he dicho antes, a lo mejor que dices, sí, es como la comunión entre dos amigos, pero ¿qué entiendes tú por un amigo, no? Un amigo de ahora es un colega. ¿Qué pasa, colega? Compi, ¿no? Para mí un amigo es quizás de las personas que más respeto de todas las cosas. Amén. Y creo que la amistad, lo primero que tiene que tener es el respeto. En el momento que se pierde el respeto, pues ya la amistad se puede romper. Y hemos visto tantas amistades que se han roto por pasarse pues no lo sé, de colega o de gracioso o de no sé qué.
Para mí la amistad es respeto. Yo tengo amigos y tengo amigos, como dice, tengo pocos, tengo amigos. Y la palabra de Dios dice que amigos es más que el hermano en tiempo de angustia. Es el amigo que se presta, que se da, que tú ves que es primeramente un hermano en el Señor, es un hermano tuyo y después está para todo cerca de ti, sobre todo en los momentos difíciles. Ahí está realmente el amigo, que no te lo esperabas, pero es un amigo porque es más que un hermano en tiempo de angustia y entonces tú lo respetas. ¿Y quién mejor amigo que Jesucristo, que el Señor? Solamente es Él, el mayor amigo que podemos tener, ¿no? Por lo tanto, en esa amistad hay que darle también la honra, ¿no? Reconocerlo. Primera de Crónicas 16, creo que es 16, 29, dice, dad a Dios la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él, postrado delante de Dios en la hermosura de su santidad. Primera de Crónicas 16, 29. Sí. Dad a Dios la honra debida a su nombre. Amén. Traed ofrenda. ¿Qué ofrenda traemos? Pues nuestra disposición, ¿no? Nuestro reconocimiento. ¿Qué más podemos traer? Reconocer que Él es Dios. Reconocer que lo necesitamos. Y venid delante de Él, presentémonos delante de Él. Presentémonos a orar, presentémonos a limpiarnos, a lavarnos, a renovarnos. Postrados delante de Dios en la hermosura de su santidad. Hay que entrar al lugar santísimo, como he dicho antes, ¿no? No podemos orar en cualquier lado. No oramos aquí en medio de, no sé lo sé, de la taberna, ¿no? En medio de, pues sí, oramos, he visto, el otro día os vi que estabais orando en la limpieza, que estabais ahí fuera y os juntasteis todos y estabais orando. Gloria a Dios, así es. Pero porque había un mismo común, ¿no? Y es dos reunidos en su nombre, ¿no? Pero no de cualquier manera, no en cualquier lado, no de cualquier forma, ¿no? La oración tiene que ser un tiempo solemne. Amén. No podemos ver a Dios si no hay santidad en nuestra vida. Por lo tanto, la oración, si no hay santidad en nosotros, llegamos, nos limpiamos, adoramos al Señor. Amén. Deuteronomio 26:10 dice, y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Dios. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Amén. Nuestras primicias es pues, el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, guardarnos lo máximo posible sin mancha de este mundo. Amén. Ser un discípulo es estar apartado para el Señor y como hoy he escuchado la oración, Señor, venimos cansados, agotados, hemos hecho el ministerio, te hemos servido, Dios, traemos nuestras primicias, traemos la cosecha, la bendición. Y la bendición es la victoria de poder estar aquí. Y después de ello, adoramos delante de Dios, traemos nuestras primicias y adoramos delante del Señor. Entramos al servicio, a la oración. Y bueno, después de la adoración ponía la confesión, ¿no? Después de adorar y honrar y glorificar y prestar a Dios, pues entramos en la confesión, ¿no? Y creo que la confesión es la limpieza que decimos para poder después ser instruidos, después poder ser ministrados, ¿no? Y la confesión, pues aquel que confiesa, pues que confiesa sus pecados, pues prospera, ¿no? Se rompen ataduras y falta confesión en la oración, falta sinceridad, pues no lo sé. Sabiendo que Dios lo conoce todo, yo a veces veo que guardamos cosas ahí en las cámaras, guardamos cosas como, ya no digo la oración, yo estoy hablando de la oración íntima, ¿vale? Pero la oración íntima incluso así guardamos las ropas y hay que ir a pecho descubierto delante de Dios, no hay que esconder nada, amén. Y por eso digo la confesión, porque para entrar en la presencia de Dios es necesario estar limpios y santificados, limpios de manos y puros de corazón. Y tenemos que estar limpios. Ayer veía a un hermano que venía aquí, venía limpio y hablábamos y decía, bueno, hay que limpiarse por dentro y por fuera, mayormente por dentro. Amén. Si no estamos limpios por dentro,
Aunque estemos sucios, pero nos presentamos delante de Dios, pero confesando. Y el Señor, en su misericordia, nos acepta, nos perdona, nos limpia. Amén. Es importantísimo, hermanos, la confesión, la adoración y luego confesar. Señor, yo te pido perdón por este día, por las acciones que he hecho. Señor, tú conoces mis pensamientos, mis pecados ocultos, tú los conoces. Y Señor, yo te pido que me limpies por tu sangre preciosa, por tu misericordia, que tú hoy me perdones para poder entrar en tu presencia y poder tener comunión contigo y me renueves, porque la comunión es un renuevo, y me renueves. Muchos no entran a ese lugar santísimo porque no se han limpiado, no están limpios, no se han santificado. Nos podemos limpiar cada día, podemos tener entrada en la presencia de Dios por Jesucristo, por la sangre de Jesús. Es un privilegio que podemos hacerlo cada día. Y cada día nos tenemos que limpiar. Amén. Todos los días tenemos que confesar y reconocer nuestros pecados, nuestra pequeñez delante del Señor. Para eso es necesario estar limpios y santificados, ¿no? Los judíos daban mucho énfasis en la limpieza para estar en el templo. Otro día compartí de ello, ¿no? Me gusta estudiar y me gustaría estudiar más, ¿no? El pueblo judío, conocerlo más. Y es un pueblo que te enseña tanto porque es el pueblo de Dios. Y se limpiaban para poder estar en el templo, tenían que limpiarse. Cuando tú llegabas al templo, lo importante era lo que había dentro, pero estaba lleno de lavatorios, se llama. Lugares donde se lavaban las manos para poder entrar en la limpieza, ¿no? El Señor nos habla de esa limpieza espiritual interior. Amén. Darnos cuenta de que somos imperfectos e impuros y que somos pecadores de naturaleza. Reconocer nuestra posición y necesidad de acercamiento a Dios, a lo puro, a lo que puede quemarte. Los sacerdotes morían, aquellos que no estaban en ese orden. Hemos conocido tanto la historia, ¿no? De que tenían que sacarlos porque les ponían una campanilla en el pie y si esa campanilla no se escuchaba, tiraban del hilo porque había caído fulminado delante de la santidad de Dios. Yo creo que Moisés, cuando subió al monte, ¿no? Al monte Sinaí, yo creo que el tiempo que estuvo, que recibió la transformación, bastante tiempo tuvo que estar en esa santificación. Incluso para poder ver esa presencia, ¿no? Poder estar delante de esa presencia. Amén. Y nosotros entramos delante de la presencia del Padre a través del Señor que quita el velo, ¿no? El velo de la suciedad, del pecado, y nos hace limpios. No de cualquier manera me presentaré delante de Dios. ¿Cómo te presentarás delante de Dios? No con tus trabajos y sino con tu limpieza, ¿no? Y la confesión es importante. El Señor no se asusta, no se sorprende de nuestros pecados, no se sorprende de lo que hay en nuestro interior, puesto que ya lo conoce, ya lo sabe. El Señor solamente lo que quiere es que lo confesemos. Y aquel que no confiesa sus pecados, pues no prosperará. En el Salmo 32, 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y aquel que calla y no se confiesa delante de Dios, no se sincera delante de Dios, pues dice, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Amén. Qué bueno es declarar nuestros pecados delante de Dios. Lo peor que hay no es pecar, sino lo peor que hay es huir, no reconocerlo, porque pecamos todos. Nuestra debilidad es así, tenemos que luchar contra el pecado. Dios nos va a dar la gracia para que no caigamos en las tentaciones puestas por el diablo, que solamente está intentando que caigamos, pero si estamos fuertes en el Señor, vamos a resistir la tentación, pero el pecado viene a nuestra vida. Como dicen, pecado grande, pecado pequeño, pero el pecado viene a nuestra vida y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo pienso que lo peor que hay es encubrirlo, es esconderse. Amén. Adán y Eva comieron del pecado, de lo prohibido y se escondieron, ¿no? Y es lo peor que podemos hacer, alejarnos de Dios. Y no debemos de alejarnos. Tenemos que saber que Dios es misericordia y Dios perdona y no podemos encubrir. Y eso se hace una bola.
Porque lo que hoy no te limpias, mañana se vuelve a ensuciar con algo más encima. Y una mentira cae sobre una mentira, y un encubrimiento sobre otro encubrimiento. Al final se engrosa nuestro corazón, se endurece de tal manera que nos hemos enfriado tanto que estamos en la casa de Dios y no escuchamos la voz de Dios. Porque estamos engrosados con la grasa del pecado. Debemos de limpiarnos cada día. Amén. Tenemos que purificar nuestro corazón cada día. Y tenemos que hacer también, igual que he dicho, esa acción de orar y de ayunar, también de pedir perdón, ¿no? Como el otro día tuvimos esa reunión del Yom Kippur, ¿no? Que es un acto solemne, ¿no? Y principal para el pueblo de Dios. Dice, no encubrí mi pecado y dije, confesaré mis transgresiones a Dios. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Amén. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿no? Dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amén. Y es necesario, hermanos, la confesión. La oración tiene que estar compuesta, como hemos dicho, de la adoración, de la confesión. Y cuando confesamos, cuando realmente nos limpiamos, entonces viene la petición, nuestra solicitud. Amén. Hay muchos que vamos siempre a ello, al grano. Hay que pedir. El que pide, recibe. ¿No es así? La regla de oro. Y pedid y se os dará. Pero esa petición ya tiene que estar preparada, ¿no? Y yo ponía que reconocer realmente nuestra petición, reconocer lo que en verdad necesitamos. Amén. ¿Cómo realmente reconocemos lo que necesitamos? Cuando estamos llenos del Señor, cuando estamos en el grado espiritual que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos habla realmente de la necesidad real en nuestra vida, entonces nuestra oración, nuestra petición es buena delante del Señor. Amén. Y esas peticiones se cumplen. ¿Por qué? Pues porque estamos en el mismo sentir, en el Espíritu. Por eso es reconocer lo que en verdad necesitamos. Es el tiempo que más le dedicamos y es bueno, dice, pedid y se os dará. Amén. Es el más tiempo que necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos pedir mucho. Señor, te pido por mi familia, te pido por mí, te pido, bueno, por mi familia, luego lo vamos a leer, que es la intercesión. Pero pedir por nosotros, la petición de nuestra vida. Amén. Para que Dios dé. Y dice que a Dios le agrada de que su hijo le pida, ¿no? Al Padre Espiritual. ¿No nos dará Él? Por lo tanto, Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y a veces nuestras peticiones nos llegan porque no hemos cumplido quizás con todos estos pasos que hemos dicho y quizás tampoco hemos pedido cara a cara al Señor. Hemos pedido aquí, en una reunión, en un devocional, en un culto, hemos pedido en una iglesia, ahí ha quedado, Dios lo escucha todo, pero esa oración de necesidad, de llorar, de decir, Señor, por favor, te pido que obres en mi vida, en mi necesidad, en lo que necesito. Señor, derrámalo. Había una mujer que era Ana, la cual se iba todos los días al templo a orar delante allí de la presencia del templo, y dice que sus oraciones eran como si estuviera ebria, ¿no? Se tumbaba en el suelo y pedía un hijo, pedía una descendencia. Al final Dios le dio a Samuel. Amén. Y la oración tiene que ser, como yo digo, ¿no? Tiene que ser duradera para que el Señor realmente nos la muestre en nuestra vida. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, la comunión, la comunicación, el hacernos uno. Esa es la oración, ¿no? De llegar al poder, llegar al punto, ¿no? de que permanecemos en el Señor. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros en gemidos indecibles. Amén. Salimos transformados de la oración, porque a veces entramos con una pretensión y salimos con otra actitud, con otra forma. Salimos intentando que Dios nos justifique el por qué estoy enojado, estoy enfadado, o el por qué me quiero marchar, o el por qué quiero dar un paso atrás,
o dar un paso hacia adelante, en otro no lo sé. Pero cuando entramos en la comunión de Dios y Dios nos habla y el Espíritu intercede por nosotros, salimos transformados. Amén. Y salimos realmente en la dirección de Dios. Y así nos dice la palabra, ¿no? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hay que dejar el Espíritu Santo que se mueva en nuestra vida, hermanos, que nos hable, que tengamos comunión con Dios, que nuestras decisiones... Yo el otro día estaba haciendo unos apuntes para una reunión que tengo que hacer y decía, tomar decisiones sabias. En la vida vamos a tomar decisiones, tanto de jóvenes como de adultos. Seguimos tomando decisiones. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Acepto o no acepto? Todos son decisiones. Que todas las decisiones sean pesadas por el Espíritu Santo. Para eso tenemos que orar. Amén. Hay gente que viene a tomar una decisión y dice, ¿has orado? No, yo vengo a decírtelo. Vienes a decírmelo a mí, también vienes a decírselo al Señor. Vengo a orar, Dios, a ti a decirte que me voy. Dice el Señor, pues adiós. No me dejas que hable. Déjame que te ministre. Entra en mi presencia. Entra en mi Shabbat, en mi descanso. Vamos a dejar el enojo. Vamos a juzgar, como he dicho al principio en la palabra hebreo. Vamos a pesar tus argumentos y después te voy a hablar yo. Yo he tenido, relaciones con pastores mayores que me han tratado así. Y me han dicho, a ver, expónme lo tuyo. Es que no voy a ir, es que no quiero, es que no sé qué. No es la actitud, pero desahógate, límpiate. Y cuando me dejes hablar a mí, te ministraré yo. Y cuando tú te dejas que te ministre el Señor, te cambia todo por completo. Amén. El caso es que muchos no queremos escuchar a nuestra propia conciencia, o el Espíritu dentro de nosotros. No queremos. Por eso dice que da con gemidos indecibles, como aquel que grita dentro de ti diciendo, ¡hey! Que te equivocas. Y tomemos decisiones después de haber orado. Tomemos decisiones después de haber orado 1, 2, las veces que haga falta. Confirmaciones de Dios. Amén. Voy a probar. ¿Cuántas veces se escucha a tantos hermanos? Dice, oye, que ya en mi tiempo voy a probar. ¿Qué vas a probar? Si está todo probado. ¿Qué vas a probar? No vamos. Vamos con fe, con certeza, con convicción. Vamos en la voluntad del Señor. No te engañes. Deja que alguien te hable a tu vida. Deja que Dios te hable a través de la oración. Y un hombre en oración es un hombre sabio. Es un hombre maduro, como he dicho antes, ¿no? Sus peticiones son sabias, son conocidas delante de Dios y Dios las da. Amén. Pero hay una parte que a mí para mí me habla mucho y para mí es muy importante en mi vida y es la intercesión, interceder. Cuando tú llegas delante del Padre puedes pedir por otros, puedes interceder por otras cosas. Y para mí la intercesión es tan bonita porque Jesús es el puente entre el mundo y Dios. Jesús es el intercesor, es el buen abogado. Él es el que está de mediador entre el Padre y nosotros. Amén. Él es el que nos defiende, perdonándonos, derramando su misericordia, su limpieza sobre nuestra vida. Nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida y tenemos que ser intercesores, tenemos que orar mucho por tantas cosas. Primero por nosotros la petición, pero después tener la madurez de poder interceder. Para mí, algo que me agarró más al Señor, o que me agarró más el Señor, fue una oración que estuve durante muchos años en intercesión, más de 8 años orando, por una persona muy cercana a mí, por un familiar. Más que por mí, oraba por él siempre, intercediendo, y a su tiempo el Señor lo concedió. Amén. Me enamoró más el Señor, me agarró más. Y es tan importante la intercesión, y que tenga poder la intercesión, claro que sí. Que podamos orar por tantas cosas y que Dios nos pueda utilizar, porque al final un discípulo es un instrumento de Dios. Es un instrumento, es la representación del Maestro donde tú vayas. Y no solamente lo natural, sino lo espiritual. Y que puedas orar por las personas, que puedas interceder, que puedas poner las manos por ellos y que puedan recibir sanidad, puedan hacer milagros. Y que también a lo lejos la oración pueda también interceder.
y obrar. Amén. Intercesión es orar por los demás, orar por el mundo, orar por la necesidad, orar por el dolor, orar en los hospitales, orar por tu familia, orar por los que están perdidos. Qué bueno es que tú ya seas ese real sacerdocio, porque el sacerdote es un intercesor, intercede. La petición a veces puede ser egoísta y eso a Dios no le agrada, pero sí esa petición tiene que ser de interceder. Amén. A mí me agrada mucho orar por los hermanos, no solamente en la iglesia, en un llamado, sino cuando estamos en ese tiempo que le damos al Señor para poder, pues oye, completar una oración necesaria. La intercesión es muy necesaria. Amén. Y vas a interceder quizás por tus enemigos. Vas a orar quizás por las personas que más en ese día, al final el Señor te va a llevar a que ores por él. Quizás por el que está cerca de ti, que has tenido un rifirrafe. E interceder por cosas que te vas a sentir utilizado por el Señor. Es orar por los demás, es orar por la humanidad. Y el Señor nos va a llevar a que en esa madurez del discípulo podamos ser intercesores, que durante el día oremos por muchas cosas. Amén. No pararíamos, como dice Miguel en ese libro, orar como respirar. No pararíamos de orar. Hay tanto por lo que orar. Amén. Hay tanto por lo que interceder. Primero por lo que hay más cercano a mí, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos naturales, qué sé yo, y después poco a poco el ministerio, el exterior, los que están perdidos. Por tanto, aquel que intercede es aquel que está lleno del amor de Dios, del amor del Señor. Es aquel que está en el Espíritu viviendo e intercede. No es egoísta, porque la oración no es egoísta. Orar por los demás, para mí, bueno, lo pongo aquí, es una de las partes más importantes para mí de la oración. Jesús oraba por sus discípulos. Amén. Jesús intercedía por ellos, para que estuvieran en este mundo, pero que los guardara de este mundo. Oraba por ellos, para que se avivaran, para que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y Jesús oraba, estaba intercediendo todo el día al Padre, en ruegos, por el mundo, por los pecadores. Y el discípulo tiene que ser alguien que, vuelvo a repetirlo, sea un intercesor. Intercesor es el que intercede en el que puede y en el que lo necesita. Amén. Nosotros no vamos a hacer nada, somos canales, instrumentos. ¿Qué mejor puedes hacer por alguien que poder orar por él y que esa oración sea eficaz? Amén. Podemos orar, pero si no es eficaz, pero si en todo lo que estamos hoy compartiendo estamos llenos y podemos en esta noche poder orar en la presencia de Dios, dentro del lugar santísimo, puedes orar por tu padre o por tu madre o por tu esposa que están perdidos, no lo sé, por alguien que lo necesita, el Señor va a obrar y te vas a sorprender. Es muy importante la intercesión. En Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Amén. Interceder por el ministerio, interceder por los hermanos, interceder por los discípulos. Yo ponía que Pablo intercedía por las iglesias en cada epístola, en cada carta. Decía: yo oro por ustedes, hermanos, yo los bendigo en el nombre del Señor, para que les vaya bien, para que crezcan, para que se fortalezcan, para que maduren, para que crezcan. Las epístolas de Pablo son oraciones, donde está intercediendo por ellos. Yo oro por ustedes, hermanos. Amén. Un hermano mayor ora por los hermanos más pequeños. Un hermano que empieza a crecer está orando todo el rato por sus hermanos, por su iglesia. Amén. Un pastor tiene que orar por su grey. Un pastor no es solamente lo que vemos, tiene que orar. Y los pastores de ustedes oran por ustedes. Esa es la cobertura de Dios. Yo veo este ministerio de Remar que nos cubre, porque nos guarda. Decimos: aquí estamos protegidos. Antes era esto, aquí hay algo que me cubre, que me protege. No es que las prohibiciones naturales que hay. Hay algo que no me da ansiedad. Son los hermanos que están orando por ti. Son esos hermanos mayores que están intercediendo. El otro día yo estaba el miércoles pasado, que hago devocionales con los jóvenes, y todos los jóvenes oraron por ustedes. Yo he estado en Mozambique y han orado por los discípulos.
Y yo me he quedado sorprendido, digo, porque no los conocen, por la H, por esto, por lo han escuchado, interceden. Qué bonito es interceder. Amén. Es sentir el amor de Dios y la necesidad y que Dios obre. Amén. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Orando en el Espíritu y súplica, bendiciendo siempre, pidiendo bendición para los hermanos. Señor, provéelo, bendícelo, sánalo. Señor, ayúdalo. Hermanos que se quieren marchar, hermanos que se enfrían, hay que interceder por ellos. Hay que entrar en la presencia de Dios y decir, hermano, yo voy a orar por ti, pero no es orar por ti de, venga, ahora mismo. No, yo voy a orar por ti. Yo hoy, en mi comunión con el Señor, te voy a tener presente en mis oraciones. Cuando yo entre en el lugar santísimo, yo me ponga delante de la presencia de Dios y yo tenga ahí esa llenura del Señor, yo voy a decir, Señor, yo te pido por esta persona, Padre, toca su vida, que no se marche, que no tome decisiones erróneas. Amén. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, hay que orar en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Primera de Samuel 12, 23 dice, Primera de Samuel 12, 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Dios, cesando de rogar por vosotros. Amén. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, dice la palabra. Fíjate qué versículo más bonito, ¿no? Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Es un deber el que tiene el discípulo de orar. ¿Por qué? Porque intercedemos, somos sacerdotes. Y ustedes tienen que orar aquí todas las mañanas también por vuestras autoridades. Hay que sujetar los brazos a nuestras autoridades, hay que orar por ellos, hay que orar también por las primeras fases, hay que orar por la gente que está perdida, por los que se han marchado. No hay que dejar de orar por ellos. Ahí tenemos que tener el corazón de Cristo. Amén. Un corazón que llora, que pues lleguemos a llorar reconociendo la gravedad del asunto. Amén. De que un hermano, un discípulo se quiere marchar, vamos a orar por él, vamos a interceder, vamos a ayunar también. Amén. El próximo día me gustaría compartiéramos del ayuno y que pusiéramos días de ayuno, por lo menos un día en la semana que ayunáramos. Yo sé que es difícil porque el trabajo y a veces pero a lo mejor personas que no hagan un trabajo tan natural pues puedan ayunar y se puede hacer ese renuevo, decir, bueno, ustedes 2 o 3 hoy van a tener un día de ayuno. ¿De acuerdo, Agustín? 2, 3 personas, un día de ayuno. Un trabajo físico más tranquilo, más para que no sea un desgaste. Pero el ayuno no es no comer solamente. El ayuno es abstenerse de casi todo y de la carne sobre todo, en todos los sentidos, en el teléfono, en la televisión, en esto, en lo otro, y mantenerse en la oración, en la lectura, en la hora. Y eso es. Y estar aquí, esos 2 o 3 aquí, orando, intercediendo, buscando palabra, orando por los hermanos que están aquí, allí, en el camión, en esto. Y veréis cómo Dios va a bendecir grandemente. Y vamos a tener fuerzas. Y vamos a ver la mano de Dios. Amén. Amén. Y por último, acción de gracias. Aunque yo decía que podemos ponerlo también la primera, ¿no? De dar gracias, pero hay que acabar dando las gracias a Dios siempre. Señor, con todo esto yo te doy las gracias. Amén. Con todo este día, con toda la situación, con todo lo que te pido, con todo lo que vengo a ti, yo te quiero dar las gracias. Y yo decía que ha de ser el resto de la oración, o yo decía que tiene que ser el sazonamiento. En todo momento hay que dar las gracias a Dios. En cada situación hay que dar gracias a Dios por todo. Reconocerlo, ¿no? Y tener ese corazón de gratitud, de contentamiento. Dice que ha de ser el resto de la oración, hay que dar muchas gracias. ¿Sí? Amén. ¿Eres agradecido? Amén. Dice mi tierra que ¿cómo es? De ser agradecido, de ser bien nacido, ¿no? Y hay que ser agradecidos, y primeramente a Dios, sobre todas las cosas. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estar siempre gozosos. Orad sin cesar. Amén. No podemos dejar de orar. Todo tiempo debemos de orar. Tenemos que tener la comunión del Padre cerca de nosotros. Dad gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18.
Da gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dar gracias a Dios, hermanos, dar gracias. Yo pienso que tener vida y estar aquí ya es un motivo de gratitud. Si no estás agradecido de estar aquí es porque hay algo en tu corazón, hay un pellizco de la carne, ¿no? Y tienes que romperlo. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, dando gracias. Aleluya. Una oración de gratitud. Amén. Gozosa. No, a veces hacemos oración de letargo, de tristeza, de melancolía. Nuestro lamento se tiene que cambiar en baile, en alegría. Podemos entrar reventados en la oración, pero tenemos que salir eufóricos. Hay de estas imágenes que siempre hacemos, que es el gato que entra a orar y salen leones, ¿no es así? Amén. Entramos como gatos, reventados, cansados, angustiados, pero salimos como leones rugientes, diciendo: estoy lleno del Señor, estoy lleno del Espíritu Santo, Dios me ha llenado, me ha ungido, me ha hablado. Y entonces salimos con una gratitud tremenda en nuestra vida. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre, gracias a Dios. Versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Amén. Y bueno, es la exposición que yo quería poneros hoy, hermanos. Daros las gracias por escucharme y vamos a orar. Como siempre, el otro día comenzamos una reunión y era una campañita y le dije al hermano, al día siguiente le dije: hoy empieza por lo más importante que tienes que empezar. Dice: ¿cómo? Orando. Y acabando siempre por lo más importante, que es orando. Tenemos que orar mucho, hermanos. Y el diablo sabe que esa arma es poderosa y nos la quiere quitar. Quiere que nuestra sabiduría intelectual, nuestra forma de pensarlo, a veces somos muy humanistas, qué sé yo. Y el diablo sabe, y entonces nos quiere restar. No hay tiempo, ¿para qué voy a orar? Siempre hay tiempo para orar, amén. Si es con los hermanos, con alguien junto, amén. Yo tengo una experiencia, y fue mi primera vez que empecé a orar, y empecé a orar delante cuando rompí oración. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero quizás es lo que más te cuesta cuando rompes a orar, ¿sí o no? ¿A quién le ha costado levantar oración? Hay quien no, que no tiene vergüenza y no. Pero hay quien le ha costado muchísimo levantar oración. A mí me costó meses. Yo oraba por la noche, leía. Yo sabía que Dios me había tocado mi corazón, pero me costaba tanto romper. El día que rompí fue como expulsar, ¿no? Como romper un yugo, una cadena. Y hermano, no tardes en levantar oración. Delante de la gente, pero sobre todo en tu intimidad. Delante de la gente, pues para que la gente vea cuál es tu posición, ¿no? Porque muchas de las veces no saben en qué posición estás. Te ven y dicen: bueno, este chico, pero cuando te ven orando, que levantas, no digo el primero, pero sí estás para orar, o te ven cuando entras en la habitación que estás a lo tuyo, en tu intimidad, sentado de rodillas, apartado, caminando, orando, ya te identificas que eres un hijo de Dios. Ya la gente ve cuál es tu posición y saben que eres pues un discípulo del Señor, y estás en comunión con el Maestro para que te instruya para cada día. Amén. Señor, gracias por este tiempo y, Señor, enséñanos a orar, enséñanos Señor, a acercarnos a ti, a tener comunión contigo y enséñanos, Dios mío, enséñanos. Dios mío, sobre todo danos la motivación a darle la importancia a la oración, a poder interceder, a poder pedir, a poder dar gracias, a poder, Dios mío, tener ese tiempo contigo y sobre todo escucharte, Dios mío. Te escuchamos en la palabra, te escuchamos en la lectura, te escuchamos a través de otros, a través del mensaje de la predicación, pero, Señor, tú nos hablas personalmente a cada uno de nosotros.
Haz abrir nuestros oídos, Dios mío. Haz ahí abrir nuestro sentido de poder sentirte, Señor, poder escucharte y que tú nos ministres, Señor. Te pido, Señor, que abras, Dios mío, el apetito de la oración a mis hermanos, Señor. Que los madures, Señor, que les des crecimiento espiritual, Señor, y que pueda haber intercesión, Señor, que puedan ser discípulos de oración de poder, oración de restauración, oración de pelear la batalla, bendito Dios, porque nuestra batalla se gana con la oración y con el ayuno. Esas son nuestras armas, Dios mío, y queremos estar llenos de ellas, bendito Dios, Señor. Aviva nuestro fuego, Señor, aviva nuestro espíritu, Señor. Perdona nuestra falta de buscarte, Señor, y Señor, queremos comenzar a orar, Dios mío. Queremos romper cadenas, queremos romper ataduras y queremos entrar en el lugar santísimo, Señor, para tener comunión contigo, Señor, y poder interceder y poder, Dios mío, tener tu cobertura, tu autoridad y tu respaldo, Señor. Gracias por mis hermanos. Guárdalos en esta noche, Señor, renuévalos en las fuerzas y gracias por este discipulado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.